Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de GetCon traemos este video. Sobre todo es para aquellos que estuvieron realizando el workshop en el Colegio de Arquitectos de Cancún para mostrarles un poco cuál sería el otro flujo, el flujo secundario, para poder replicar los niveles dentro del ejercicio que hicimos, ¿no? Entonces, si recordamos un poco, pues prácticamente ya tenemos toda la configuración previa que requiere el piso anterior. Entonces, la otra opción, bueno, está en el video que ustedes pueden ver en la parte de arriba en caso de que no hayan accedido a este. Y pues como les comentaba, el robot llega a fallar a veces por la cuestión de la tarjeta gráfica y si este fuera el caso, entonces la opción que seguiría es buscar, en este caso, replicar o modelar los elementos dentro de Revit y después pasarlo a robot. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esta información a Revit y después de replicarlo volverlo a regresar a robot. Es importante que deban de tener los dos software abiertos, tanto Revit como robot. En este caso Revit estamos utilizando la plantilla que hicimos en el workshop. Y lo que voy a hacer es irme a la pestaña de Adding, Autodesk Revit Structure. Voy a mandar el modelo y le voy a decir OK. En este caso va a ser enviar el modelo e integración directa. Le voy a dar OK y va a depender de la velocidad de procesamiento que tenga la computadora en lo que tarde hacer el proceso. Por lo general en mi computadora suele tardar un poco menos de un minuto en hacer, sobre todo cuando es una estructura chica. Ok, me aparecen algunos warnings. Vamos a modificar esa revisión automática de los soportes de miembros y vamos a decirle que nos considere la consistencia analítica del modelo. Después lo que vamos a hacer es irnos a una vista en 3D. Como podemos ver, ya se encuentra nuestro modelo dentro de Revit. Vamos a filtrar todo el sistema de piso para comenzar de forma rápida. En este caso vamos a copiar las cargas, el piso y las vigas con la losa. Ok, Analytical Floors, listo. Una vez filtrado, vamos a copiarlo dentro de todos los niveles. Entonces, a partir del 2 hasta el 9. Ok, una vez hecho eso, vamos a copiar las columnas. Para esto voy a apagar el modelo analítico porque ya no lo requiero. Vamos a seleccionar las columnas. Vamos a copiarlas. Listo, vamos a quitarle los warnings que llegaran a tener. En este caso, vamos nuevamente a seleccionar las columnas. A continuación voy a adelantar como lo que tendría que hacer, ¿no? Pero la idea es prácticamente la misma que en robot, nada más que, bueno, aquí tomando un poco más de cuidado, sobre todo por evitar tener incoherencias y después tener que replicar el modelo. Y una vez generado la réplica de los elementos, nada más revisamos si no hay incoherencia en el modelo antes de enviarla nuevamente a robot. Vamos a Manage, vamos a ver los warnings. Ok, hay algunos warnings. No, esto significa que hay una distancia mayor a 5 centímetros, 0.05 centímetros o milímetros, dependiendo de cómo lo estemos calculando. Y bueno, por el momento vamos a dejarlo así, pero la idea es que revisemos y corrijamos todos los elementos aquí. Una vez hecho eso, pues obviamente se tiene que guardar el proyecto y regresarlo ahora a robot. Entonces a robot tendremos que irnos a analizar, robot a Structural Analysis y enviar el modelo, ¿no? Vamos a darle nuevamente clic y va a hacer el traslado de información. Nos va a preguntar que si queremos mandar el modelo porque tiene algunos cambios significantes en el otro. En este caso, como si son bastantes, pues somos conscientes de los cambios que se han hecho, entonces le damos a aceptar. Aquí nos aparece que, bueno, ha sido enviado correctamente y si nos vamos ahora a robot, como podemos ver, ya se envió nuestro modelo. Por ahí, recuerden, nada más tendríamos que modificar nuestros elementos, en este caso nuestras vigas, ponerlas con el top center que ya había establecido. Ya esta es la otra forma de poder conseguir el modelo. A partir de ahí, recuerden, tendríamos que corroborar el modelo, revisar el mallado, todas estas cuestiones que hicimos en el previo video, ¿no? Prácticamente este es el otro camino y va a depender de cuál sea más fácil para usted para que puedan seguir. Espero que les haya servido este tutorial. Para los que no se han suscrito, no olviden suscribirse.